Vale. Lo último que, o lo mejor, lo que vimos el lunes, ahí se están conectando los dedos. Lo que vimos el lunes, entonces, era qué era lo que íbamos a trabajar, ¿cierto? Dijimos entonces que Terminamos de ver derivadas. O bueno, pues hicimos unos ejercicios ahí. las reglas de derivación y por ahí ya hicimos ya algunos ejercicios. Veo que en general están bien con respecto a las reglas de derivación. ¿Ok? El siguiente tema entonces ya tiene que ver con asíntotas, verticales, horizontales y puntos faltantes. ¿Ok? Les recuerdo que nosotros trabajamos siempre con funciones racionales, ¿sí? O estamos trabajando con algunas funciones racionales para hablar de asíntotas y puntos faltantes. ¿Ok? ¿Y por qué trabajamos solamente con ese tipo de funciones? Pues sencillo, porque resulta que las funciones polinómicas no tienen asíntotas ni puntos faltantes. ¿Ok? Por eso entonces yo nunca planteo un problema de que la función f de x y solamente una tira. No, yo tengo que colocar una función racional porque esas sí tienen tanto asíntotas verticales como horizontales. ¿Ok? Entonces, recordamos los procedimientos para asíntotas horizontales primero. Asíntotas horizontales. Dijimos que para determinar una asíntota horizontal, lo que tenemos que calcular es el límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? Pues de esa función. ¿Ok? También habíamos dicho que como eso es una función racional, es decir, una función que tiene la forma g de x sobre h de x, pues al reemplazar ese infinito, siempre nos quedaba algo como infinito sobre infinito. Y vimos dos procedimientos para poder eliminar esa indeterminación. A esto nosotros lo llamamos una indeterminación. Entonces, que para poder eliminar ese infinito sobre infinito, entonces había dos procedimientos. Uno de los dos procedimientos era dividir cada término por la x de mayor exponente. ¿Ok? Ese era un procedimiento. Y el otro procedimiento vimos que era el de aplicar la regla de L'Hopital, que dijimos que era mucho más simple porque era derivar a la función de arriba y derivar a la función de abajo. Y el resultado de esa derivación me iba a dar el resultado ya después de derivar, volvíamos a aplicar el límite para ver qué nos quedaba. Y de acuerdo a lo que nos quedara, entonces íbamos a establecer si había o no había una asíntota horizontal. Entonces, la cosa era así de sencilla. Si me quedaba infinito, si el resultado después de eso daba infinito, era porque no hay asíntota Esos son horizontal. asíntotas horizontales solo. El algoritmo ya para poder definir si hay o no hay. Ok. ¿Listo? Pero en asíntotas horizontales, no verticales, solo horizontales. Solamente horizontales. Estamos bien, recordando el procedimiento. Y si me quedaba constante sobre constante, entonces decíamos que sí hay asíntota horizontal y decíamos que hay, o sea, en y igual a ese constante sobre constante, a ese resultado. ¿Ok? En y igual a eso. Entonces vamos a recordar un par de ejercicios para plantear esas asíntotas horizontales. ¿Cuándo es que se hace la regla de L'Hopital y eso? Cuando me da infinito sobre infinito. Digamos que es uno de los casos que nosotros lo estamos aplicando porque es el caso que nos da, cuando da infinito sobre infinito. ¿Ok? Entonces, supongamos o digamos que el ejercicio me dice determinar las asíntotas horizontales de la función 4x al cubo más 5x cuadrado menos 2x
más 3. Todo sobre 2x al cuadrado menos 3x más 7. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, como tenemos que aplicar este límite, recuerden que aplicar el límite era solamente reemplazar el valor de infinito. O sea que aquí me quedaba infinito, infinito, infinito. Infinito más infinito, pues me sigue dando infinito, menos infinito, pues es infinito, y menos 3 pues eso no está haciendo nada, entonces esto daría infinito. Al aplicar, vuelvo y repito, ese límite. Y en la parte de abajo, reemplazo el infinito y me sigue dando infinito. Infinito aquí, al cuadrado, pues todavía una cifra más grande, menos 3 infinito, sigue siendo una cifra muy grande, más 7, o sea que esto sigue dando infinito sobre infinito. ¿Ok? Que era esta situación. Por lo tanto, decíamos que aplicábamos la regla de L'Hopital. ¿Y para qué se aplica esa regla? O sea, ¿qué busca hallar cuando se...? Para poder eliminar esta indeterminación. Para eso es que se hace. Ok. ¿Listo? Entonces, si yo aplico la regla del L'Hopital, tengo que derivar arriba y derivar abajo. Entonces, derivo el de arriba. Me quedaría 3 por 4, 12, x cuadrado, más 5 por 2 son 10x, menos 2, el 3 ya sabemos que se cancela. En la parte de abajo sería 2 por 2, serían 4x, y aquí me quedaría menos 3. Vuelvo a reemplazar el infinito, entonces aquí me quedaría infinito, más infinito, pues sigue dando infinito, y aquí tengo 4 por infinito, pues es infinito, o sea que me sigue dando infinito sobre infinito. ¿Qué hago entonces? Pues vuelvo a aplicar la regla hasta, la idea siempre es aplicarla hasta poder eliminar esta indeterminación. Entonces vuelvo a derivar 12 por 2, serían 24x, más x, pues aquí me quedaría solo 10, sobre, aquí me quedaría solamente 4. ¿Ok? Y vuelvo a aplicar el resultado. Y me quedaría infinito. Al reemplazar aquí la x me queda infinito, pero aquí no me queda sino un 4. ¿Ok? Y infinito dividido entre 4 da infinito. Finito. ¿Ok? Por lo tanto, vengo al algoritmo, que es este, y me dice que como me dio infinito significa que no hay asíntota horizontal. Eso es lo que concluyo. Y si no hubiera dado infinito, es que sí hay asíntota horizontal. Y la otra opción era que me hubiera quedado algo como esto, y en ese caso digo que sí hay Asíntota horizontal. asíntota horizontal. Ok. ¿Vale? Bueno. Entonces ya con eso concluiríamos ese ejercicio. Lo que les decía, recuerden que la evaluación es solamente, voy a hacer ejercicio por separado. Eso quiere decir que no es un análisis completo de la gráfica, sino es solamente eso. Un ejercicio que diga así, determinar en dónde hay una asíntota horizontal, ya. O sea, si me hubiera dado, yo tendría que haber contestado esto. Hay una asíntota horizontal, o por lo menos en las opciones haber marcado la opción que corresponda. Hay una asíntota horizontal en tal valor. ¿Sí estamos? También vas a preguntar máximos y mínimos y puntos de inflexión. Todo lo que vimos. Por eso el lunes acuérdense que les escribí todos los temas que entran. Entonces, pues la idea es que los... Bueno, pero Dime, no entendí esa parte de lo de Y es igual a constante sobre ¿la parte de qué, Pedro? Y es igual a constante sobre constante. Cuando, Vamos a un ejemplo como ese. Supongamos entonces ahora que tengo que ver el caso de f de x igual a 3x a la 4 menos 5x cubo más 2x. Todo sobre 6x cuadrado. Perdón. No, esta sí está grande. Vamos con cubo aquí. ¿Eso también es de hallar asíntota? ¿Ah?
¿Eso también es determinar asíntotas horizontales? Lo mismo. No, sino que vamos a ver el otro caso. Ah, ok. 3x cuadrado sobre ahora 4x a la 4 menos 6x. Así. ¿Listo? Entonces, recuerden, lo primero que tengo que hacer es aplicar el límite, reemplazo el infinito, entonces me quedaría infinito, 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 me da infinito. Sobre infinito e infinito me sigue dando infinito. ¿Ok? O sea que tengo que aplicar la regla del L'Hopital, entonces derivo arriba, me quedaría derivada del primero sería 9x cuadrado menos 5 por 2 son 10x más 2 sobre 4 por 4 16x al cubo menos 1 por 6 6. Y si vuelvo a reemplazar me quedaría infinito, infinito, pues me da infinito sobre infinito acá, me da infinito. O sea que vuelvo a aplicar la regla y entonces me quedaría 9 por 2 18, 18x menos 1 por 10, 10, sobre 0, 6 por, esto daría 48, x cuadrado. Vuelvo a aplicar el límite y entonces me quedaría infinito acá, y aquí abajo me sigue quedando infinito. Entonces vuelvo a aplicar la regla, 18 sobre 48 por 2 me quedaría 96, x. ¿Listo? Y esto entonces sería constante, perdón, sí, los 18, ¿sí? Porque aquí no cambia nada, sobre infinito. ¿Listo? ¿Y daría 0? Resulta que habíamos visto que dividir entre un número muy grande, es igual a 0. ¿Ok? O sea que es una constante, entonces sí habría asíntota. Correcto. Esto significa que hay asíntota horizontal en Y igual a 0. ¿Listo? Que también Y igual a 0 es exactamente lo mismo que el eje X. ¿Sí? Entonces ustedes podrían decir que hay asíntota horizontal en Y igual a 0 o lo mismo que hay asíntota horizontal en el eje X. Eso, el resultado de eso es Y. Sí, O sea, el resultado siempre es Y igual a de la asíntota horizontal, ¿no? no, me perdí. Es que en el cuadrito pasado decía, si es infinito no hay asíntota horizontal. Ajá. Que si es sobre constante, si hay asíntota horizontal en Y, coma, constante sobre constante. ¿Qué es Y? Es en el eje, en el plano cartesiano. Por ejemplo, supongamos, vamos a poner un ejemplo donde me dio 4 sobre 5. ¿Sí? Sí, 4 sí. sobre 5 es 0,8. Significa que aquí en el eje Y, en 0,8 está la asíntota horizontal. Por lo tanto, la curva, o quiera que sea, tendrá que tener una asíntota aquí. Ok, Por eso se dice Y, porque ok. te ubicas en el valor. Sí, sí. ¿Está claro? Sí, señor. O sea que siempre que constante sobre infinito va a ser igual a 0. Sí, constante sobre infinito, esas digamos que son algunos resultados particulares de el infinito, es infinito sobre 0, perdón, infinito sobre infinito, esto es una indeterminación. ¿Ok? La otra situación es infinito sobre constante, esto da infinito. Constante sobre infinito, y esto sí es igual a 0. Y la otra, que es constante sobre 0, que esto da infinito. ¿Okay? Digamos que son las situaciones que se presentan con límites, con límites.
Entonces el límite puede dar esto y ya sabemos que aplica regla de L'Hopital. Que puede dar esto y esto sí ya me da infinito, por lo tanto no hay asíntota. En este caso, da 0 y decimos que hay asíntota. Y si me da constante sobre 0, esto es infinito y también significa que no. Ah, no, ya lo habíamos escrito. Ah, no, no, no. Constante sobre 0 es infinito y decimos que no hay asíntota. Esas se podrían presentar. ¿Está claro? Sí. Eso es lo que tiene que ver con asíntotas horizontales. Ahora recordamos las asíntotas verticales y los puntos faltantes. Vamos a recordar el procedimiento. Primero el procedimiento. Entonces, otra vez lo mismo. Recordamos que partimos de una función que tiene la forma g de x. Porque alguien tiene por allá como mucho ruido. Bueno, ya se silenció. Entonces, en ese caso, vamos a tomar ese denominador. ¿Ok? Entonces, primer paso, hacemos el denominador igual a 0 y hallar raíces. Ya sabemos que esas raíces se hallan de acuerdo a la forma que tenga ese denominador. Que si es una función lineal, basta con despejar. Que si es una función cuadrática, pues aplicar la fórmula cuadrática. Que si es cúbica, pues aplicábamos, era división sintética. O cualquier polinomio ya de grado superior, sencillamente aplicábamos división sintética para hallar esas raíces. ¿Ok? Eso significa, cuando nosotros hallamos unas raíces, que estamos diciendo que C va a tomar el valor de una constante cualquiera. ¿Listo? Entonces viene el segundo paso, que es calcular el límite cuando X tiende a esa constante. Esos son los pasos de asíntota vertical. Asíntotas verticales y puntos faltantes, ¿sí, señor? Ok. Cuando yo aplico este límite, podríamos obtener dos resultados distintos. Un resultado que me quede constante sobre 0, y en ese caso, de una vez concluimos que existe asíntota vertical. ¿Ok? Si me da este resultado, de una vez concluyo que existe asíntota vertical. Si me da el resultado 0 sobre 0, entonces dijimos que íbamos a eliminar esa indeterminación a través de un procedimiento que era factorizar, simplificar. ¿No era con la regla del hospital? ¿Perdón? Tengo No, la escrito regla de la L'Hopital es asíntota vertical. También ahí, ¿no? Sí, también aquí se puede aplicar la regla del L'Hopital para tratar de eliminar esa indeterminación. ¿Ok? Bueno, lo que pasa es que este procedimiento, pues, sobre todo cuando uno hace ya el análisis completo de gráfica hasta llegar a la gráfica, este procedimiento tiene una ventaja y es que reduce un poco la función. Porque recuerden que cuando uno simplifica, está reduciendo las cosas, ¿cierto? Cuando yo tengo, por ejemplo, la fracción 4/6 y la simplifico, pues me da 2/3. Y este número es más simple que esta combinación de números. ¿Sí? Entonces, eso también se presenta con las funciones. Cuando uno simplifica, pues las reduce. Pero, ok, también tenemos la opción de aplicar la regla del L'Hopital. ¿Sí? Y entonces, una vez aplicamos cualquiera de esos procedimientos, factorizar, simplificar, recalcular, o aplicar regla del L'Hopital, pues volvemos de todas formas, tenemos que volver a calcular. ¿Ok? Así que cuando aplicamos esto y lo hacemos igual que en el caso anterior, la cantidad de veces que haya necesario para poder eliminar la indeterminación, entonces, ¿qué nos puede quedar? Nos puede quedar que nos dé una constante sobre constante, ¿sí? O nos puede quedar constante sobre 0.
Si nos queda constante sobre constante, conclusión. Bueno, aquí para no colocar, porque para no significar de que estos son las mismas, vamos a hablar de que esto es una constante 1 y estas son dos constantes distintas, constante 2 y constante 3. ¿Ok? Pero no quiero que vayan a creer que es que esto es 4, 4 y esto también tendría que ser 4, ¿no? Sino que son números distintos. Entonces, si nos da esto, concluimos que existe punto faltante en la coordenada, esta coordenada de la constante 1, el resultado de este valor de aquí, es decir, la constante 2 sobre la constante 3. ¿Listo? Importante, niños, que tengan en cuenta que esto es una coordenada. El punto faltante tiene una coordenada. ¿Ok? Y si ustedes tienen que marcar, tendrán que marcar la coordenada completa. ¿Ok? Aquí, de una vez, para los puntos, para todos estos puntos, bueno, el de derivadas no, pero para todos los puntos donde ustedes tienen que hallar si hay asíntota horizontal, si hay asíntota vertical, si hay puntos faltantes, si hay máximos, si hay mínimos, si hay puntos de inflexión, para todos esos puntos van a encontrarse con enunciados que dicen que si hay más de uno, márquelos. O sea que aquí van a tener opción de marcar varias respuestas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo que una función tiene dos puntos faltantes y me aparece la opción A, opción B, C y D. Resulta que haciendo mis cálculos, como esto puede tener varias raíces, aquí yo puedo tener otra raíz, que x es igual a otra constante, para no poner las que están allá, constante 4, y que tiene otra raíz, que es constante 5. Perdón, x ahí es igual a otra constante 5. Profe, podría ser un ejercicio exclusivamente de cómo hallar asíntotas, que en eso estoy medio perdido. En esa asíntota me pierdo Sí, es demasiado. solamente asíntotas verticales. Que veamos ahorita es el procedimiento, el método, ¿listo? Y cómo van a hacer si ustedes marcan. Entonces, por ejemplo, resultó que ustedes hacen su análisis y aquí les quedó que existía una asíntota. Aquí les quedó que había un punto faltante. Y aquí que había otro punto faltante. Entonces, en la pregunta decía, en esta función determine en qué puntos hay puntos faltantes. Puntos faltantes. Y entonces tengo la opción A, la constante 1. Opción B, la constante 2. Perdón, de acuerdo a lo que nos dio aquí. Constante 4. Yo propongo las constantes que pueden dar. Constante 5. Y aquí hasta me puedo inventar una. Constante 6 que no es, que ni siquiera dio ahí. Ni siquiera estaban esas opciones. Entonces, y ustedes están buscando los puntos faltantes. Yo tengo que marcar esta opción y esta opción. Las dos las tendría que marcar. Eso quiere decir que marcaría acá y marcaría acá. ¿Ok? O sea que es una pregunta de selección múltiple, pero no es única respuesta. ¿Está claro? Pero que ustedes tendrán que marcar todas las opciones que tengan eh, ¿para qué? Para poder indicar sus respuestas correctas. ¿Ok? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta, que pueden haber preguntas donde hay más de una opción para contestar. ¿Ok? Profe, podría hacer un ejercicio de eso, por favor. Sí, por favor. Ahora sí vamos a proponer nuestro problema. Entonces déjenme, busco uno. Me dice que me quedan 6 minutos de esta reunión, de esta sesión. Entonces, si alguna cosa, volvemos a ingresar, ¿vale? El asunto es que me toca, no puedo ingresar a la misma hasta que no se guarde toda la grabación. Entonces, pues, tengo que enviarles otro. ¿De una vez, no? ¿Ah?
De una vez, esperamos a que se terminen los 5 minutos. Porque si no la otra me va a pasar lo mismo y se acaba antes de que acabemos la clase. Antonio, una pregunta. Pregunta tu pregunta. Es que tú dijiste que después de, o sea, de factorizar, simplificar y recalcular, o la regla del hospital nos podían dar dos, ¿cierto? O sea, Sí. constante sobre constante y el otro, ¿qué? Constante sobre cero. Y eso es, Asíntota. ¿hay asíntota? ¿Sí? Ok, Concluimos. gracias. Bueno, entonces dice hallar las asíntotas y puntos faltantes de la función. Esto está bien. X al cuadrado. Asíntotas verticales y horizontales. Sí. No, solamente para No, solo vertical. asíntotas, para verticales y puntos faltantes. Ok. O sea, no vamos a repetir el mismo del anterior para no gastar tiempo en eso. Entonces el ejercicio es x al cuadrado, o la función, perdón. La función es x al cuadrado más 6x más 8 sobre, esto es un 8, que no parezca, x al cubo más 5x cuadrado más 2x menos 8. Yo sé que hay estudiantes por ahí que tienen calculadoras que sacan raíces de funciones cúbicas, de funciones cuadráticas y de todo lo demás. Pero como hay otros que no, por favor me dejan terminarlo para poderlo, para que todos lo vean cómo lo haríamos normalmente. Entonces, para que no me Antonio, interrumpan, ¿qué sigue después del x al cuadrado? 2x. ¿De cuánto? Dos. De abajo. Arriba. El de arriba, ¿dos? ¿Qué? Arriba es x al cuadrado más 6x. Son 6 más 8. Gracias. Abajo es x al cubo más 5x cuadrado más 2x menos 8. Entonces, el primer paso me dice que alguien por allá copió. Menos 2. Entonces, recuerden que lo que me dice el primer paso es que tome el denominador y halle raíces. Como es una función cúbica, pues lo voy a hacer a partir de división sintética. Entonces recordamos x a la 3 más, x a la 3, x a la 2, la x y nuestra constante. Los coeficientes son 1, 5, 2 y menos 8. Y entonces empezábamos a probar valores. Voy a probar el 2. El 2 que es submúltiplo del 8. ¿Ok? Entonces bajamos 2 por 1, 2. 5. Pero eso también lo podríamos hacer por ropita, ¿no? Usted dijo. No. Porque es que regla del hospital lo hago para poder eliminar una indeterminación. Pero es que acuérdate que el primer paso no es ese. El primer paso es hallar mis raíces. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces decíamos que bajamos, me quedaría el 1, 2 por 1 son 2, 2, 5 y 2 son 7, ¿ok? 2 por 7 serían 14, 2 y 14 son 16, y esto no me anula, porque aquí ya me quedaría 32, y aquí me tiene que dar un 0, por lo tanto el 2 no me sirve. Voy a probar entonces con menos 2.
que también sigue siendo submúltiplo el 8. Menos 2, entonces me quedaría aquí, bajo el 1, menos 2 por 1, me quedaría menos 2. 2, 5 y menos 2, me quedaría 3. Esto, 2 por esto, me quedaría menos 6. 2 por 2 y menos 6 me quedaría menos 4. Y menos 2 por menos 4 me quedarían 8 positivos. Y esto ahora sí se cancela. O sea que el 2 sí es una raíz de acá. Ya tengo mi primer raíz, que es x igual a menos 2. ¿Ok? Recordamos que después de aplicar la división sintética, se reduce en un grado, por lo tanto, si yo tenía una función cúbica, estos serían coeficientes. Todos eximidos. Y no decimos nada. Seguimos de aquí en adelante, ¿ok? Bueno, entonces decíamos que, como aquí se reduce a segundo grado, pues sencillamente pues tendré que, o podré aplicar una función cuadrática, la fórmula cuadrática para resolver. Recuerden, yo en particular lo hago siempre con factorización, pues porque me resulta más fácil. Entonces aquí me quedaría x, este signo es positivo más por menos, me queda menos, y busco dos números que multiplicados me den 4 y restados me den 3. Y ese número son el 4 y el 1. ¿Ok? Así que ya yo sé que como x más 4 tiene que ser igual a 0, porque acuérdense que habíamos dicho que esto iba a ser igual a 0. Entonces significa que x tenía que ser menos 4. Y aquí lo mismo, x menos 1 igual a 0, por lo tanto x es igual a 1 y ahí salieron todas las raíces. X igual a 1 y x igual... Pero esas raíces también se pueden sacar por cuadrática, ¿no? Sí, esto también lo sacan por cuadrática y les da. Yo le saco, ¿por qué? ¿Por qué qué? O sea, ¿por dónde lo saco? Factorización. No lo hice por... Ok. ¿Sí? Ahora, hay veces que da la cuadrática, pero no hay factorización. Entonces, la cuadrática de hecho es más eficiente que esto, porque vuelvo y digo, yo puedo tener situaciones donde esto no me da por factorización, pero sí da por cuadrática. Entonces, pues yo lo que hago es... Siempre da por cuadrática, ¿cierto? Sí, es mejor que trabajen por cuadráticas en estos casos. ¿Listo? Así que ya tengo mis 3 raíces. Es una función cúbica. Las funciones cúbicas como máximo tienen 3 raíces. ¿Listo? Entonces, sencillamente empiezo a calcular los límites. Ya voy a borrar esto de acá porque no lo necesito. ¿Ok? Entonces me quedaría primer límite. Límite cuando x tiende a menos 2. ¿De quién? De esta función. Esto no la voy a escribir completa para no gastar tanto tiempo en eso. Recuerden que lo que voy a hacer es reemplazar el menos 2 en esta función. Entonces me quedaría menos 2 elevado al cuadrado más 6 multiplicado por menos 2 más 8. Todo sobre esto. Si esto está bien calculado, si estas raíces están bien calculadas, el denominador me tiene que dar 0. No puede dar otra cosa, tiene que dar 0. ¿Ok? Como yo confío en lo que hice, voy a decir de una vez que eso da 0. Y solamente reviso la de arriba. Entonces me quedaría menos 2 al cuadrado serían 4. 6 por menos 2 serían menos 12 más 8 sobre 0. 4 y 8 son 12. 12 menos 12 es 0. O sea que me dio 0 sobre 0. ¿Qué hago? Aplicamos regla del L'Hopital. ¿A quién se la aplico? A la función original. Entonces, al aplicar L'Hopital me quedaría 2 por 1, 2x. 2x más 6 sobre 3x cuadrado más 10x más 2. Y vuelvo a aplicar el límite a ver qué pasa. ¿Ok? Entonces, ahora sí me toca aplicarlo a tanto arriba como abajo. Me quedaría como 2 por menos 2 más 6 sobre 3 por menos 2 al cuadrado
más 10 por menos 2 más 2. ¿Listo? A ver qué me quedó. Aquí entonces sería menos 4 más 6, me quedarían 2 arriba. Sobre. Estos serían 4, 4 por 3 serían 12 por aquí. Esto me quedaría menos 20 más 2. O sea que aquí me quedó menos 20. Estos serían 14. 14 menos 20 serían menos 7. Perdón, menos 6. Menos 6. ¿Listo? Que simplificando me ¿Eso queda no es como punto faltante? menos un tercio. ¿Perdón? ¿No es como punto faltante? Conclusión, correcto, me quedó constante sobre constante, por lo tanto ya puedo concluir. Existe punto faltante en, y ahí doy la coordenada. Primer valor sería menos 2, coma, y 1 o menos un tercio, como lo quieran escribir. Ese menos puede quedar arriba, puede quedar abajo, puede quedar en el medio. Menos un tercio. Y yo pongo 2 sobre menos 6 también, ¿vale? Lo que pasa es que se ve raro colocar ese signo menos ahí. ¿Sí? Uno normalmente lo coloca o en el de arriba o en la mitad. ¿Listo? Entonces ya tenemos mi primer análisis. Segundo, con el segundo punto. Sí, con el segundo punto crítico. Límite cuando x tiende a 1. ¿Otra vez de quién? Pues de la función. Otra vez reemplazo tanto arriba como abajo, entonces me quedaría 1 al cuadrado más 6 multiplicado por 1 más 8. Como yo sé que está bien hecho, pero ustedes no lo saben, entonces ustedes sí van a reemplazar en el de abajo. Pero a mí yo sé que me va a dar 0. ¿Ok? Arriba, ¿qué me quedó? 8, bueno, 1 y 6 por 1 son 6, me daría 7. 7 y 8 son 15, 15 sobre 0. Me quedó constante sobre 0. ¿Qué concluyo? Existe, Existe una asíntota vertical. correcto, asíntota vertical en x igual a 1. En x igual a 1. Recuerden, las asíntotas horizontales es y igual al valor. En las horizontales son y igual a 1. En las verticales son x igual a tal. ¿Ok? Y hacemos el análisis con el último. Límite cuando x tiende a menos 4 de la función. Vuelvo a reemplazar, reemplazo arriba, entonces me quedaría menos 4. O sea, si da cero sobre constante sobre cero, se utiliza solo el con el que la raíz. O sea, esa es la asíntota, la raíz. Es que acuérdate que eso es una recta. La Sí. asíntota es una recta, no un punto. En cambio, esto sí es un punto, por lo tanto tiene valor en x y valor en y. Ok. Bueno, seguimos más 6 por menos 4 y eso más 8. Todo sobre, ya yo sé que abajo me da 0, entonces solamente calculo arriba. Esto me darían 16 positivos. 16 y 8 son 24. Bueno, 16 y 8, perdón, 16 y 8 sí, 24. Y 6 por menos, o sea, esto me da 16, esto me da menos 24 y estos son 8. 8 y 16 son 24, 24 menos 24 da 0. Sobre 0. Aplico regla del L'Hopital, como ya lo derivé, no lo vuelvo a derivar, ya lo tengo aquí. Solamente que reemplazo ahora el valor menos 4. Entonces me quedaría como 2 por menos 4 más 6 sobre 3 por menos 4 más 10 por menos 4, este es al cuadrado, más 2. Si reemplazo arriba me quedaría 2 por menos 4 sería menos 8. Menos 8 más 6 serían
menos 2, ¿no? Sobre, aquí abajo, esto es 16 positivo, 16 por 3 me da 48, más, bueno, 10 por menos 4 sería menos 40, más 2. ¿Ok? Y aquí me quedó 10. y 2 son 10. Simplificando, me quedaría menos un quinto. ¿Qué concluyo? ¿Qué concluyo ahí? Que existe punto faltante. Correcto. Existe punto faltante en, aquí el valor de x es menos 4, entonces el menos 4, menos un quinto. Y ya con eso he calculado tanto asíntotas como puntos faltantes. Y en la evaluación tocaría poner esos 3 valores. No, porque si las preguntas son individuales, ¿ok? La pregunta es solamente, ¿dónde hay puntos faltantes? Ah, hay puntos faltantes aquí y aquí. Y ¿Dónde hay hay? que marcar estas dos. ¿Perdón? Y hay que marcar las dos. Correcto, tendría que marcar las dos. ¿Dónde hay asíntotas verticales? Ah, en uno solo. ¿Listo? Pero vuelvo y repito, como son preguntas por separado, no tendrías que marcar las 3, sino solamente marcar las que lo que te esté preguntando. ¿Sí estamos? Bueno. Sí. Entonces, ahí está el procedimiento para asíntotas y puntos faltantes. Asíntotas verticales y puntos faltantes. El otro procedimiento, entonces, es el de máximos y mínimos. Para máximos y mínimos sí puedo trabajar con, o sí tengo para trabajar con funciones polinómicas nada más, no tienen necesariamente que ser racionales. Aunque las racionales también pueden tener sus máximos y mínimos, pero aquí sí puedo incluir las funciones polinómicas. ¿Okay? No como en el caso anterior, que no podía incluir. ¿Okay? Entonces, recordamos los pasos para máximos y mínimos. El primer paso era derivar. El segundo paso era igualar a 0 esa derivada y hallar raíces. ¿Okay? El tercer paso es calcular valores anteriores y posteriores. ¿Ok? ¿A quiénes? A los puntos críticos. ¿En dónde? A los puntos críticos, es decir, las raíces, es lo mismo, en la derivada. ¿Ok? El cuarto paso, entonces, es aplicar el criterio, o aplicar los criterios. ¿Ok? ¿Alguien mandó un mensaje? ¿Quién sería? Desconectó, que si puedes volverlo a... ¿Quién? Pero no me aparece aquí, no me parece que esté pidiendo conexión. Entonces solamente es que sepas que se desconectó. Solamente que se desconectó. Y no me dice quién es. Juan José. Juan José Rojas. No hay más Juan. ¿Listo? El siguiente, entonces, decíamos que el cuarto paso, entonces, sería aplicar el criterio. Y ese criterio lo que me dice es, si antes es negativa la derivada que calculamos aquí, es negativa,
y después la derivada es positiva, entonces decimos que existe un mínimo. Si primero es positiva y luego es negativa, decimos que existe un máximo. Si me dice que es más y luego es más, no se concluye. No concluye nada. O sea que no puedo decir nada con respecto a eso. Y lo mismo si existe menos y menos, tampoco concluye nada. ¿Ok? Esto puede ocurrir. Puede ocurrir que tengamos un punto crítico y calculemos uno antes y uno después y me den los mismos signos. ¿Ok? No es obligatorio que cambien los signos. El quinto paso, vamos a escribirlo acá. El quinto paso es calcular los puntos críticos ahora es en la función, ya no es en la derivada, sino en la función. Profe, Antonio, que Rulo, sí sí se lo puedes acepta. aceptar a Rulos, por favor. Ahora sí dice, claro que lo acepto, ay mi muchacho, yo no voy a aceptar. ¿Listo? Entonces, esos digamos que serían los pasos. Cuando nosotros hacemos esto, ahora sí podemos decir dónde está el mínimo o dónde está el máximo. ¿Ok? Entonces, se concluye, ¿no? Existe, puede ser el máximo de acuerdo a lo que nos dé, o el mínimo de acuerdo a lo que nos dé, entonces, aquí sería la raíz, el valor de la raíz. Recordemos que aquí las raíces nos dan x igual a una constante, esa constante, coma, y el resultado que me dio de esta función, es decir, la función calculada tiene este valor c. ¿Ok? Existe el máximo o el mínimo, que es lo que concluimos aquí, en sencillamente el valor de la función y el valor de lo. ¿Ok? Así se concluye completamente el máximo o el mínimo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver eso. Profe, es que no alcanzó a ver el quinto paso. Espérate un momentico. ¿No se ve suficientemente nítido o qué? Es calcular No el se ve valor de la como raíz. borroso. Bueno, y aquí me dice entonces el quinto paso es calcular el punto crítico, es decir, este valor que me dio aquí de la raíz en la función. Y concluimos entonces que existe un máximo o un mínimo según lo que nos haya dado de acá, que era un máximo o un mínimo, en el valor de ese punto crítico, el valor de esa raíz y el resultado en la función. ¿Ok? Gracias. Bueno. Entonces, ahora sí decíamos que vamos a proponer un ejemplo. Voy a tomar este ejemplo. Entonces dice hallar los máximos y mínimos. Ejemplo.
hallar los máximos y mínimos de la función. Chicos, ¿ustedes qué tendrían después de almuerzo? ¿Qué clase tendrían? Español, creo. Ni idea. Español. Bueno, entonces, máximos y mínimos. Recordemos, primer paso, derivar. Entonces, hallo la derivada. Entonces me quedaría aquí como, este desaparece, sería 8 más 14 por 2 son 28x cuadrado, 8x, 28x, perdón, menos 3 por 12 sería 36x cuadrado. ¿Listo? Ahora me dice que calcule los puntos críticos. ¿Ok? Segundo paso, igualar a 0 y hallar puntos críticos. Como esta es una función cuadrática, pues lo hallamos por cuadrática. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer por cuadrática, yo lo voy a hacer por factorización. ¿Sí? Entonces, Pregunta, en esa también, en ese también se puede, puede que o sea, esa que escribiste, f de x es igual a 4 más 8 de x, yo no sé qué, sobre otra ecuación, ¿se puede eso también? no entiendo qué me preguntas. Ay, no sé cómo explicar. Ay, continúa, ya que. Bueno, les decía que yo voy a aplicar cuadrática para resolverla. Entonces me quedaría como... primero voy a simplificar. Entonces me quedaría como cuarta y cuarta. Serían 9 cuadrado a menos menos 4 sobre 9 más 6 7 cuarta de 36 sería 9. Pues ya me estoy cansando. ¿Qué? ¿Mm? Creo que no sería 2 en vez de menos 4. Son 9. Sí. Entonces me queda que las raíces son 1, la otra raíz es menos 2 novenos. ¿Ok? Pero me preguntan dónde salió el 4. Porque fue que yo simplifiqué esta, O sea, 8 dividido. la simplifiqué por menos 4. Entonces me quedaría 36 dividido entre menos 4 da 9. 28 dividido entre menos 4 da menos 7. 28 dividido entre Menos 2. son 2.
Eso era que no me daba. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra raíz. Ahora sí, entonces, entro al siguiente paso, que es calcular valores y posteriores. De una vez, utilizamos una sola recta. Y ubico de una vez esos dos valores, ¿no? Menos 2/9 y el valor 1. Y tomamos un valor anterior a este y posterior a este, pero que quede en este intervalo, ¿no? Entonces, este puede ser menos 1, el valor de aquí puede ser 0 y el valor de aquí puede ser 2. Y reemplazo esos valores, recuerden, es en la derivada, no en la función original, sino en la derivada. Entonces quedaría como 8 más 28 por menos 1. Perdón, coloqué mal los... Ah, no, no, sí. Por menos 1. Menos 36 por menos 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Y si no estoy mal, esto da negativo. ¿Es menos 2/9? Menos 2/9, sí. Sí, Parece que no. sí, sí, da negativo. Listo. Reemplazo en 0. Reemplazar en 0 sería 0 aquí, 0 aquí, me queda positivo. Y reemplazo el 2. Entonces me quedaría 36 por 2. Perdón, 2 al cuadrado son 4. 4 por 36. Esto ya me da 120 y pico. Esto me daría negativo. ¿Ok? Significa que la función negativa, primero negativa y luego positiva, existe, por aquí va a existir un mínimo. Y en este pedazo, primero positiva y luego negativa, por aquí existe un máximo. ¿Ok? Y hago el quinto paso, que es calcular esos puntos críticos en la función. ¿Ok? Es en esta donde reemplazo. O sea que tengo que calcular la función calculada en primer punto crítico menos 2/9 y segundo punto crítico 1. Si se valen de su calculadora para calcular. ¿Ese es el cuarto paso? Quinto ya. Esto era el cuarto, determinar el criterio, si había un máximo o había un mínimo. El último paso es en la que tú nos diste, ¿sí? ¿Cómo? El último paso es en la que tú nos diste. Sí, reemplazar aquí, reemplazar en la función. Y a mí me da, al reemplazar, me quedó 740 sobre 243. Y el otro 14. Cuando valga 1, efectivamente 14. Entonces, ahora sí, digo, existe mínimo en menos 2/9, 740 sobre 243. Y existe un máximo en 1,14. ¿Ok? Y con eso hemos hecho el análisis de máximos y mínimos. Toño, ¿y lo reemplazó en dónde? ¿En la función original? La función original.
¿Ok? Entonces, Acá, versión original. ¿Todo por hoy? ¿Ah? ¿Ya están cansados? profe, ¿cómo intuyes que es mínimo y máximo con respecto a lo de la línea? Con respecto a lo de la línea. No entiendo qué quieres decir con respecto a lo de la línea. ¿Me puedes volver a preguntar? O sea, en el último dijiste existe mínimo en -2/9, bueno, todo eso. Ese mínimo lo sacaste de arriba. Sí, claro. Sabía que era mínimo por el análisis que hicimos de acá. Lo mismo, este sabía que era máximo por el análisis que hicieron de acá. Ok, eso era gratis. ¿Ok? Y ya lo otro es la coordenada de los dos valores. Chicos, nos faltan tres temas realmente para recordar, que son el de los puntos de inflexión, el de optimización y el de Relaciones de cambio. y razones de cambio, correcto. Si ustedes quieren y no se sienten muy cansados, el viernes podríamos ver los tres temas, aprovechando digamos que tenemos 2 horas y tendríamos en medio la hora del descanso. ¿Sí? Entonces, Para mí está bien. si quieren, Sí. aprovechamos esas 3 horas que tenemos de seguir. Si quieren, tienen ahí a la mano las 11 que se vayan a tomar. Y podemos trabajar el tiempo, por lo menos para que veamos un ejercicio de cada uno. ¿Ok? Para que veamos un problema de cada uno y ya con eso, digamos que habremos repasado todo el temario. ¿Ok? Entonces dejemos por hoy, ya dejemos ahí y entonces el viernes trabajamos ese resto, ¿vale?